Cordial saludo, aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde. A continuación, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica programada para el día de hoy. Entonces, estoy en este instante compartiendo pantalla. Vamos a ir un momento al correo que les envié de la actividad de proyecto 4, de 4, para que por favor ustedes lo tengan en cuenta. Como se dan cuenta aquí, les envié el cronograma de entregas de la actividad de proyecto 4 y cada uno de los entregables. De algunos de estos ya tenemos algunas evidencias que pues están vencidas, o sea, que a pesar de que alargamos las fechas, ustedes debieron haber hecho ya sus entregas. Y este es el caso de la primera y de la segunda evidencia. Ya estamos trabajando también dentro de la tercera y cuarta, ¿sí? Que habíamos trabajado y estamos, bueno, la de taller de conceptos. Entonces vamos a mirar un momento acá. La primera evidencia que habíamos quedado de entregar era aquella que hablaba de entidades, atributos, tipos de relaciones, tuplas, y habíamos hablado de la notación Baker y la notación Chain, habíamos visto lo del Data Modeler, y habíamos hecho una explicación extensa. Dicha grabación se encuentra en plataforma. La segunda evidencia era un documento en Excel que estaba compuesto por diferentes pestañas y dentro de esas pestañas ustedes iban a colocar el universo del discurso, el supuesto semántico, la lista de entidades, los tipos de relaciones, la entidad versus entidad, ¿sí? Y algunos puntos adicionales. Y un segundo documento en Excel que iba a tener las tablas y columnas. Posteriormente a eso, iban a hacer exactamente como lo mismo, aumentando una pestaña adicional, pero ya para su proyecto. Entonces, ya ustedes habían aprendido cómo era la metodología para poder realizar el modelo conceptual. Y entonces aquí van a realizar todo el modelo conceptual teniendo en cuenta el universo del discurso, una segunda pestaña con la definición, entidades, reglas de negocio y acciones y cambios del sistema, los supuestos semánticos, las listas de entidades, tipos de relaciones, entidad versus entidad, modelo Chen, modelo Baker, el modelo lógico que obteníamos con el Data Modeler, el script de la base de datos y la normalización. También iban a entregar un segundo archivo que tenía que ver con las tablas y las columnas. Listo. Posteriormente a eso, había un que son los entregables que hemos venido revisando en esta última sesión, que tenía que ver con el taller de conceptos de principios de programación orientada a objetos. Entonces, lo que estábamos pidiendo ahí era que por favor colocaran la definición de clase, de herencia, de objeto, de método, evento, atributo, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Y entonces ustedes por aquí, como ya tienen algún material para empezar a estudiar Java, entonces ustedes iban y hacían una búsqueda. Entonces, ¿cómo se define una clase en Java? Entonces, iban y aquí creaban o encontraban algunos ejemplos, ¿sí? Podían encontrar algunos ejemplos de cómo es que yo hacía una clase en Java para que ustedes pudieran, pues, como tener el concepto claro de cómo se hace la clase en un lenguaje orientado a objetos. Entonces aquí vemos un ejemplito, ¿sí? Y ustedes pues pueden crear su propio ejemplo. Una vez que ya ustedes tienen eso, entonces la siguiente evidencia tiene que ver con hacer un informe de entregables para el proyecto desarrollado en el software. Entonces, yo aquí en los entregables les coloco, digo que siguiendo esta tabla de contenido adjunto, sí, como mínimo, si ustedes consideran que debe ir algún otro elemento, pero pues mínimo lo que tenemos acá, deben desarrollar un documento
que se llame informe de entregables para el proyecto de desarrollo. Debe tener el contenido, la introducción, el informe del entregable, la descripción general del producto, las características técnicas, el concepto general de diseño, los entornos de programación y base de datos que van a manejar a nivel de backend y de front, y las herramientas de desarrollo y por último una conclusión. Vamos a ver, un momento, voy a revisar si estamos acá. Sí, estoy compartiendo pantalla. Voy a revisar acá un momentito. Eh, listo, acá, listo. Aquí, esta evidencia es la número 2, creo que es la número 2, el informe. Informe de entregables. Entonces, ustedes ven, como les mostraba, una plantilla donde tienen, es un documento como tal, donde van a tener la introducción, los informes de los entregables para el proyecto de software, la descripción general de producto, las características técnicas, los conceptos generales de diseño, los entornos de programación de bases de datos a nivel de backend y nivel de front, herramientas de desarrollo y conclusión. ¿Para quién? Para su proyecto. Hacen una pequeña introducción, hacen una descripción general del producto, las características técnicas, los conceptos generales de diseño que van a tener en cuenta. Acá tenemos los entornos de programación, entonces ustedes van a decir, vamos a trabajar Java, vamos a trabajar MySQL, vamos a trabajar, ¿sí? En el backend, vamos a trabajar a nivel de front, vamos a trabajar HTML, Java, Bootstrap, van a indicar qué tipo de aplicación van a realizar, en este caso modelo visto a controlador, que creo que la mayoría de ustedes van a hacer una aplicación de ese tipo. Y pues las herramientas que van a tener, entonces vamos a utilizar Eclipse, vamos a utilizar Workbench, vamos a utilizar SAM, hacen un listado y por último crean sus conclusiones. Lo que están viendo acá es simplemente adaptado a este proyecto que era un sistema de inventarios. Una vez que ya han hecho esa segunda evidencia, voy a irme nuevamente al correo. Al correo. Teníamos una tercera evidencia que también es a nivel conceptual, que con sus propias palabras van a elaborar un informe donde van a hacer un glosario de la terminología de UML. Y pues para eso les digo que deben seguir las normas básicas para la presentación de un trabajo, incluidas las normas APA y demás. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo, un modelo de solución de dicha evidencia. Entonces, ustedes van a crear una introducción, allá crean hablan de UML, la historia, no sé qué, hablan un poquito y hacen una especie de glosario y por último la conclusión. ¿Listo? Recuerden que acá voy a mostrarles, aquí hay en internet, de hecho hay glosarios de UML que parecen más como, como, eh, como diccionarios. Entonces aquí, por ejemplo, uno encuentra, esto es un glosario, entonces UML, ¿sí? Y así metodologías ágiles, ¿sí? Uno va colocando como el concepto y al lado la definición. Eso es lo que nosotros vamos a entender como glosario. ¿Listo? Y colocan pues su respectiva bibliografía. ¿Listo? Posteriormente a eso, vamos a tener una evidencia que se llama realizar el diagrama de clases siguiendo la metodología explicada. En la última sesión cuya grabación se encuentra en la plataforma, hice una explicación de la metodología. La metodología tiene que ser tal cual la que les indico en el documento para que puedan sacar el diagrama de clases. Adicionalmente, les incluyo dos links de bibliografía para que ustedes puedan
averiguar un poquito más sobre el diagrama de clases, ¿sí? Acá dice el propósito del diagrama de clases, cómo dibujar un diagrama de clases. Recuerde que si está en inglés, usted acá en el navegador le da la opción de español, traducir, y una vez que ya ahí esté, lo va a traducir. Se demora un poquitico, ahí está en español. Y les coloco también esta que se llama UML Diagrams, que también nos permite acá diagrama de clases, y acá nuevamente también está en inglés. Yo lo que hago es darle la opción en español, esperar a que traduzca un momentito, y ustedes pueden hacer una lectura complementando la información que se les suministró durante la sesión sincrónica. Acá está demoradito, pero de pronto ahí ya se ve, queda en español y pueden leerlo por si todavía no manejan todos el inglés técnico. En cuanto a la evidencia que ustedes presenten debe seguir exactamente el documento. Esta es de un proyecto, tienen que coger su proyecto y a partir de ahí hacer el diagrama de clases. Hacen su contenido, hacen la identificación, hacen la descripción del problema, subrayan cada una de las palabras como les enseñé en la metodología, las clases candidatas, la selección de clases. Acá se hace la parte de descartar las clases que habíamos tenido e indicamos por qué van a ser eliminadas. Posteriormente a eso, pues ya identificamos las clases que vamos a manejar dentro de nuestro modelo y se hace pues el primer bosquejo del diagrama de clases, después hacemos las asociaciones del diagrama de clases, el diagrama de clases con roles, el diagrama de clases con multiplicidad que fue explicado también, el diagrama de clases con atributos, el diccionario de clases, ustedes lo van a esbozar, el dominio del problema para la aplicación. Recuerden que esto es la aplicación que ustedes vayan a hacer, si es el servicio, el almacén de muebles, si es el restaurante, lo que ustedes tengan. Si es el almacén de bicicletas, ustedes lo aplican a su negocio y con eso generan los diagramas. Continuando. La quinta evidencia, ahí también les estoy colocando en el cronograma si la evidencia es individual, si es grupal, para que puedan seguirlo. Entonces van a tener una evidencia grupal donde ustedes van a hacer un trabajo siguiendo las normas APAS, van a indicar los patrones de diseño que puedan llegar a utilizar en un momento dado, van a elaborar la vista de componentes, la vista de despliegue. Acá les dejo también un enlace que habla de los patrones de diseño para que ustedes puedan identificar los diferentes patrones, ya sean los patrones creacionales o los patrones que tenemos acá, que son los creacionales. Ay, perdón, un momentito. O estructurales o de comportamiento. Entonces acá están explicados cada uno, los estructurales, y abajo tenemos los de comportamiento, también para que se puedan revisar. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito el modelo de solución de dicha evidencia. Nuevamente aplicada a su proyecto, ustedes van a colocar ahí como que los diferentes diagramas que han hecho, los diagramas de clase, ¿sí? Los diagramas de componentes, van a hacer sus diagramas de componentes y demás. Los diagramas de despliegue, a esto les faltó el diagrama de despliegue. Acá, en la séptima,
ustedes van a hacer, por último, un taller que es de carácter individual. En la sexta evidencia, discúlpenme, acá en la sexta evidencia, donde ustedes van a, a, eh, a trabajar lo de las normas APA, ¿sí? Con las normas APA van a definir qué es la arquitectura de software, que eso lo trabajamos en la anterior sesión, dimos una explicación sobre los diferentes tipos de arquitectura, eso lo pueden encontrar en plataforma, cuál es la función de esas arquitecturas, cómo se elabora la arquitectura de software, cómo se logra una buena arquitectura, cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software, para que ustedes puedan revisar. ¿Listo? Entonces esas serían como las 6 evidencias, ¿sí? Las 5 o 6 evidencias. Acá. ¿Cuál es la función de la arquitectura? ¿Cómo se logra? Esas serían las 6 evidencias que nosotros tenemos hasta para completar la actividad de proyecto número GA 4 22050 1095 AA2. Entonces, recuerden, ya hay unas de estas evidencias que ya están vencidas y hay unas que ya empiezan a vencerse. Por ejemplo, esta, la de la programación orientada a objetos, se vence el día de hoy. Mañana inicia una nueva evidencia. Por favor, les agradezco que entreguen de manera puntual sus evidencias. Bueno, voy a pasar un momentito acá. Eliezer y Leandro, ¿tienen alguna duda, pregunta o inquietud? Por favor, ¿me confirman? No, señor, todo lo entendí. Está largo. Está largo, Leandro, sí, señor. Está largo, pero vamos, Leandro, que eso se puede y el 10 será a ver cómo termina. ¿Listo? Voy a hacer una pequeña explicación de diagrama de paquete, secuencia, otros diagramas UML, ¿sí? Entonces, permítame un momentito. Acá voy a buscar mi presentación para explicarles los otros diagramas. Ujú. Me perdió. Ujú. Listo. Entonces ya voy a compartir. Voy a cerrar acá estas. Listo. Entonces, acá nosotros hasta este momento, nosotros sabemos que hay diagramas de UML de estado y de comportamiento. A continuación, y ya habíamos visto que habían algunos diagramas de estos de UML que habíamos trabajado. Un diagrama de los que habíamos trabajado ya era el diagrama de casos de uso y hay otro diagrama que ya se explicó, que es el diagrama de clases. Entonces, hay en total en los diagramas de UML, si los tenemos en una cajita, son 14 diagramas diferentes entre estado y comportamiento y pues básicamente nos permite pues conocer diferentes elementos de diseño y de comportamiento y de estructura futura del software que nosotros vamos a hacer. En ese sentido de las ideas, es como la cajita de herramientas que tenemos, independientemente como sea nuestra cajita de herramientas, pues
cada herramienta pues coayuda con la otra. Entonces, el alicate y el destornillador o el mismo martillo con el destornillador o con el alicate o con las pinzas, ¿sí? Todas tienen una función específica y en un momento dado puede que nosotros utilicemos una herramienta, en este caso un modelo más que el otro, pero eso no le quita el valor a los otros modelos. Algunas de las herramientas case que tienen para hacer UML, pues básicamente, así como veíamos con el modelo conceptual y que hacíamos nuestra notación Baker y que teníamos herramientas case para poder generar otros modelos, algunos softwares que se utilizan para, para hacer los diagramas de UML. Sé que la Enterprise Architectura lo tiene, no estoy segura del estar UML, pero me imagino que sí, que debe generar algunos otros modelos, pues me permite hacer que si yo tengo el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases, me permite generar los otros 12 diagramas. Entonces, pues eso es como una ayudita. Vamos a hablar hoy de los diagramas de paquete y de los diagramas de componente. Entonces, vamos a decir que básicamente lo que nosotros hacemos con todo esto, que lo que vamos a partir es del concepto de modelar y que eso nos va a permitir a través de ese modelado nosotros mirar las clases, las interfaces, los componentes, los nodos, las relaciones de diagramas y demás. Vamos a poder, a partir de ese proceso de abstracción, conocer un poquito mejor la funcionalidad y pues vamos a poder ir agrupando algunos elementos abstractos para que pues cada vez podamos hacerlo de una mejor manera. Listo. Vamos a empezar con los diagramas de paquete, que los diagramas de paquetes son diagramas de estructura y que básicamente nos van a permitir organizar la información. Una característica aquí es que, pues, si es un diagrama de paquete, pues lo principal que vamos a tener dentro de él es el paquete. Y el paquete es una forma de reducir, es como si tuviéramos un ponqué grandote y ese ponqué grandote le hacemos rebanadas, de reducir los módulos o la complejidad que tengan los módulos. De esa forma, nosotros no vamos a ver la totalidad del programa, sino que vamos a ver de manera fraccionada, ¿sí? Algunas acciones, algunos elementos. En esos paquetes nosotros podemos tener clases, podemos tener interfaces internas, externas, y pues básicamente ese paquete nos va a permitir hacer una organización de tipo jerárquico y organizar la información. Entonces, pues la utilidad principal de esos paquetes va a ser organizar cada uno de esos elementos y tener control y acceso de manera separada a ellos. La representación de paquete va a ser una carpetica y pues básicamente vamos a tener paquete. Yo puedo tener un paquete que sean las reglas de negocio, ¿sí? Listo. Acá yo veo una representación del paquete, entonces acá veo la carpetica. Dentro del paquete puedo ver algunos elementos que se van a hacer, algunos atributos. Acá tenemos el paquete también. Recuerden que al escribirle al paquete lo podemos hacer dentro de la lámina, ¿sí? O de la carátula de la carpeta, o lo podemos hacer a través de un marbete, ¿sí? La parte superior de la carpeta y escribirlo. Dentro de esos paquetes, ¿qué podemos encontrar? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, notación de elipses, ¿sí? Y acá decimos que ese paquete va a estar pues, compuesto por los casos de uso de comprar caballos. Entonces, aquí tenemos diferentes casos de uso. Acá tenemos gestión de caballos y muy posiblemente podemos de pronto tener alguna clase, podemos tener algún caso de uso, ¿sí? O podemos tener mezclas de los dos dentro de ese paquete. Aquí vemos la estructura de un paquete. Entonces vemos que un paquete, en este caso es el paquete de entradas, está compuesto por varios subpaquetes, uno que se va a llamar pedidos, y a su vez ese paquete de pedidos dentro de esa carpeta de entradas va a tener tarifas y vamos a seleccionar un producto.
vemos claramente que los paquetes van a poder, a través de estas líneas punteadas, estas flechas, van a poder relacionarse. Yo puedo tener este gran paquete que en el interior tiene 3 subpaquetes que están ordenados de manera jerárquica, pero también podemos tener paquetes que están externos a ese paquete y se pueden conectar. Entonces, nosotros podemos tener que todos los elementos, en este caso el paquete entradas, se relacione con servicios de crédito o específicamente el subpaquete pedidos se relacione con servicio de crédito. Acá tenemos selección de producto, entonces se va a relacionar directamente con la base de datos de asientos. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a recordar lo que hablábamos de en UML, de que nosotros teníamos elementos encapsulados y visibles y públicos y privados. Entonces recuerden que acá dentro del paquete yo puedo tener en la parte superior, en el marbete, el nombre del paquete. En la parte interior yo puedo tener básicamente los atributos de ese paquete que pueden ser, ya dijimos, o casos de uso o diagramas de clase o la mezcla de los dos. Aquí, cada uno de esos paquetes están antecedidos por un signo más o un signo menos y dependiendo de ese signo más o ese signo menos, lo que nosotros vamos a decir básicamente es que si tiene un signo más es público, si tiene un signo menos es de carácter privado. Aquí dentro de la notación vemos la elipse, aquí vemos, por ejemplo, este caso de uso que es prospección, está con un signo menos, o sea, es privado, la compra también es privada. Aquí tenemos una clase que es caballos, esa es pública, papeles del caballo es privado, la gestión de vacunas también es privada. Listo. Entonces, ya ahí vimos, acá pues vemos otra parte también que se puede poner unos rotulitos para el paquete. Listo. Acá nosotros podemos tener algo que se llaman paquetes extendidos y los paquetes extendidos, pues básicamente va a tener el nombre del paquete contenedor, en este caso se va a llamar sensores y vamos a tener otro subpaquete, ¿sí? Que va a ser en este caso visión. Entonces, los sensores y acá el tipo de visión. Entonces era como este que teníamos acá. Esta es como otra anotación donde tenemos paquetes y subpaquetes. Aquí vemos un diagrama de paquete. Internamente está compuesto por un modelo de datos, ¿sí? En este caso, un diagrama de clases. Y yo lo que veo acá, por ejemplo, es pedido de comidas, combo, producto, pedido telefónico, pedido de caja y repartidor. Entonces yo hago aquí un mini diagrama de clases y lo coloco ahí. Hay algunas restricciones. Hay algunas restricciones que tenemos, entonces aquí lo vemos. Vemos que ese paquete de comida rápida tiene un subpaquete que se llama interfaz gráfica, otro que se llama lógica de negocio, otro que se llama modelado de datos, otro que se llama reportes, otro que se llama interfaces del sistema administrativo. Y a su vez, ese paquete principal de comida rápida va a estar unido con otro paquete que se llama utilidades, donde voy a tener envíos de correos y otras cosas. Vemos la relación de los diferentes paquetes, en este caso el de interfaz gráfico con el de lógica de negocio, el de lógica de negocio con el modelado de datos. El de reportes va a tener que ver algo con el de lógica de negocios y el de lógica de negocios va a tener que ver con la interfaz gráfica. El de lógica de negocios a su vez va a tener con envío de correo. Y acá pues veíamos la relación entre comida rápido y utilidades. Acá vemos, por ejemplo, el del sistema de información de una universidad. Entonces parece como si fuera un caso de uso donde tenemos los actores principales y secundarios. Y vemos acá pues un estudiante y acá tenemos los actores secundarios, administrador
de finanzas, planificador, proveedor, y acá vemos las diferentes paquetes que van a manejar ellos. El estudiante va a tener el manejo de las matrículas y el manejo de préstamos de becas en caso de que se lo necesite, y va a estar conectado con el administrador de finanzas. El estudiante también va a poder hacer la inscripción de sus materias, hacer un manejo de seminarios, pero pues aquí también vemos cómo el administrador de finanzas tiene acceso al manejo de matrículas y al manejo de préstamos, y acá el planificador y el profesor pues tiene manejo al sistema de seminarios o clases. Acá nosotros vemos que puede existir algo que se llama la anotación interna y externa. Entonces tenemos nuestros paquetes acá en su respectiva anotación con cada uno de sus elementos. Aquí tenemos una anotación interna cuando los elementos están así, pero podemos tener una anotación externa colocándole a nuestra carpetica un signo de más y colocando como los dos rectángulos acá, que serían esos elementos incluidos dentro de la carpeta. Listo. Acá nosotros, igual que veíamos allá en los diagramas de clases y demás, pues nosotros veíamos que existían algunas relaciones entre los paquetes. Teníamos algunas relaciones que pueden ser generalizaciones. Recuerden que la generalización siempre está en la parte superior. Los paquetes especializados que están en las partes inferiores. Esos paquetes especializados de pronto pueden tener algunos elementos de herencia. Si yo aquí estoy hablando de un paquete de interfaz gráfica, pues yo puedo tener interfaz gráfica para un sistema Windows, interfaz gráfica para un sistema Mac, pero habrán elementos comunes dentro de esa interfaz gráfica en el concepto de ventana, el concepto de un formulario, de gestor de eventos, y de pronto para Windows yo voy a tener un sistema de ventana específico, un formulario. Acá voy a trabajar, por ejemplo, con Visual Basic Forms de manera específica. Y de pronto, para hacerlo con Mac, pues tendré otros elementos que pueden ser diferentes aunque me lleven al mismo resultado. Tenemos acá unos elementos en común: ventana, formulario y gestor de eventos, que serían útiles tanto para el sistema Windows como para el sistema Mac. Acá tenemos esas dependencias, tenemos dependencias de acceso, de importación y de exportación. Recuerden que las dependencias de acceso son aquellas que indican que un paquete requiere la asistencia o las funciones de otro paquete. Entonces aquí vemos una de acceso. Cuando yo tengo un paquete que se llama pago y un paquete que se llama carrito de compras, yo voy a ver que se necesita, ¿sí o no? Que en este caso el carrito de compras pues va a necesitar que, o sea, las funciones del paquete. Listo. Tenemos las de importación, donde indica que la funcionalidad se ha importado de un paquete a otro, o sea, se ha traído. Entonces, de carrito de compra hemos traído que algunos elementos o funciones que tienen que ver con el inventario, para descargar el inventario. Bueno, acá vemos como ese ejemplo donde tenemos las importaciones y los accesos. Recuerden que acá teníamos el carrito de compras, vamos a tener elementos de acceso a paquetes auxiliares. Acá vamos a tener dos, en el carrito de compras va a traer elementos de tipos y va a traer elementos de la página de ventas. Acá tenemos algunos errores de diseño. Cuando nosotros colocamos los paquetes, nosotros no podemos cerrar y decir que todos los paquetes se van a relacionar con todos los otros paquetes. No, es como cuando estamos modelando una clase o estamos haciendo el modelo entidad-relación. No todas las entidades, ni todas las clases, ni todos los paquetes se van a realizar. Quiere decir que estos elementos cerrados, como los que estamos viendo acá, pues serían elementos que serían errores de diseño. Aquí vamos a hablar ahorita un poquito de otro diagrama que se llama el diagrama de componentes, y dentro del diagrama de componentes vamos a ver como diferentes notaciones. Vamos a ver el componente como tal, que es un cuadradito, y en la parte superior va a tener como una estampilla o otro cuadradito con unas muesquitas. Vamos a tener la notación de paquete, la notación de artefacto, que simplemente es un rectángulo y está con unos elementos de estereotipo.
Recuerden que los estereotipos son las palabras reservadas que se colocan entre signos mayores y menores. Aquí tenemos un arquito y un palito que quiere decir interfaz ofrecida y un palito y una bolita es la requerida. Entonces, lo que ofrecemos, lo que se requiere. Acá tenemos los puertos, las relaciones y las dependencias. Entonces, ofrecida. Acá vemos ay, un diagrama de componentes para un software de correo electrónico. Recuerden que esto que tenemos acá es la interfaz ofrecida, la que están dando, se está dando, y esta que es esta bolita es la que se requiere. Entonces vamos a mirar. Acá este rectángulo, estos rectángulos que tienen acá son los componentes. Este rectángulo acompañado con este rectángulo y estas dos muesquitas. Acá tenemos un componente que se va a llamar componente de la entrada de correo. Acá voy a tener otro componente que se va a llamar el componente de salida de correo. Aquí voy a tener un componente general que se va a llamar administrador, ¿sí? De correo. Entonces, yo lo que administro en los correos es tanto la entrada como la salida de correos. Para eso, yo voy a tener que dar una interfaz, ¿sí? Para que puedan salir esos correos, pero a su vez el componente va a tener una interfaz que ofrecer para recibir esos correos. Acá lo mismo, tenemos la unión entre el componente de administración con el de salida de correo. Tenemos el componente de salida de correo está brindando una interfaz y el componente de administración está requiriendo una interfaz para poder hacer el envío de correo. Acá nosotros vemos básicamente, acuérdense que esto era lo que les decía, estas dobles comillitas hacen parte del estereotipo, que era, eso lo veíamos dentro del concepto de UML, y acá pues vemos al usuario, ¿sí? Que va a revisar los diferentes tipos de operación de esa administración de correo. Obviamente acá vemos dos cuadraditos, entonces nosotros vemos que para que el componente de administración de correo pueda hacer las acciones, voy a necesitar algo que va a ser el servicio de los puertos y entonces nosotros sabemos que si estamos navegando en internet necesitamos el puerto 80 o el puerto 8080 para poder realizar ese servicio de correos, para que se puedan dar brindar y recibir eh, esa ¿cómo es que se llama? Esas interfaces y esos componentes. Listo. Después de eso, existe otro diagrama, que es el diagrama de secuencias. Entonces, lo vamos a ver acá. Ah, espérense un segundito. Ay, no me diga que se cayó. Yo sí estoy con... ¿Ustedes están ahí, chicos? Sí, sí. Espérense un Sí, segundo. Está molestando el sitio. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Miremos por acá. ¿Qué fue lo que le pasó? Ay, Dios mío, ¿por qué? Cuando uno está feliz. Mm, listo. Dame un segundo, por favor. Ah, ay, Señor Jesús. Mm,
Permítanme un momento. Listo. Listo. O sea, ay, ay, Dios mío. No, porque se me... Listo. Entonces, acá en este diagrama de secuencia vamos a mirar qué pasa con, vamos a ver lo que pasa aquí con un ejemplo que es el de los 3 cerditos. Vamos a ver, ay Dios mío, ¿para dónde me dirigió 3 cerditos? Bueno, no importa. Cerremos acá y entonces resulta que en los diagramas de secuencia, como su nombre lo dice, pues básicamente nos permiten mirar como las líneas específicas o las líneas de los procesos que van a existir de manera simultánea, ¿sí? Entonces, nosotros básicamente vamos a describir cómo y en qué orden es que se van a poder mirar las funciones en conjunto de ciertas acciones. Entonces, aquí nosotros tenemos varios actores, por decirlo, varias personas que van a interactuar con el sistema. Entonces, aquí vamos a tener el lobo, el primer cerdito, el segundo cerdito, el tercer sordito, después vamos a tener como que la casa de paja, después viene la casa de palitos y después viene la casa de ladrillo. Posteriormente, en esa casa de ladrillo, nosotros vamos a ver otro elemento que es aquí arriba, ay, aquí arriba, la chimenea. Y por último, aquí vamos a ver una olla de agua caliente. Entonces, aquí estos rectángulos se van a llamar casillas de activación, estos que ven ustedes acá, listo. Y pues vamos a ver adicionalmente a eso, estas lineecitas se van a llamar lineecitas de línea de vida que vamos a tener. Entonces, resulta que empieza uno a contar la historia, todo lo que va a ocurrir en la interfaz gráfica de uno. Entonces, vean, mire, llega y dice, estaba el primer cerdito. ¿Qué está haciendo en ese momento? Está haciendo la primera acción, que es construir, está construyendo su casita de pajita. Mientras tanto, hay un segundo actor, que es el lobo. Él inhala, exhala, sopla la casa de pajita. ¿Qué pasa con la casa de pajita? Colapsa. ¿Mm? Después viene una sexta acción, que es que el lobo, en esa sexta acción, se come al cerdito. Continúo. Dice, hay un segundo cerdito. El segundo cerdito está construyendo una casa de palitos. ¿Qué hace el lobo? Inhala, exhala, sopla. Aquí vemos la acción soplar. ¿Qué hace? Colapsa la casa de palitos. ¿Qué hace el lobo? En la acción 12, viene y se come al segundo cerdito. Está el tercer cerdito construyendo una casa de ladrillos. ¿Qué hace el lobo? Inhala, exhala, sopla. ¿A quién? A la casa de ladrillos. ¿Y qué pasa aquí? El tercer cerdito, mientras el lobo está soplando, pone a calentar agua. En donde aquí está última, sería la olla de agua, ¿sí? El agua está hirviendo y viene el lobo al ver que no cae la casa, sale y dice que la acción que va a hacer es trepar por el techo a la chimenea. ¿Qué pasa? A continuación, el lobo, mire que parte de acá de esta línea, parte el lobo, cae en donde, en la olla con agua caliente,
Y por último, ¿qué ocurre? El lobo muere. Miren que uno ha contado toda una historia acerca en este caso que es un cuento, pero esa misma historia yo la puedo contar en términos de la interfaz gráfica. Entonces yo digo, el usuario 1 llega, hace qué acción, se loguea, se valida, y entonces al validarse, ¿qué va a hacer? Va a, no sé, a bajar el menú, va a bajar un registro. Voy a describir absolutamente todo. Todos esos elementos que yo describo, pues hacen parte de una secuencia que yo voy a construir para poder como contar toda esa historia. ¿Listo? Entonces aquí recuerden con todos estos elementos, yo lo que estoy viendo esta línea se va a conocer como un símbolo o mensaje sincrónico porque son acciones que se están haciendo entre dos eventos. Ese sería nuestro diagrama de secuencia. Posteriormente voy a tener un diagrama de despliegue y ese diagrama de despliegue me va a describir la arquitectura física. Está compuesto por diferentes tipos de nodos, ¿sí? Y a partir de esos nodos, pues yo voy a mirar que voy a tener aquí un nodo, este es el rectángulo, un rectángulo en 3D, voy a tener un nodo y dentro de ese nodo voy a tener un artefacto. Ese nodo se va a unir a un segundo nodo y dentro de ese nodo va a haber otro artefacto. Si yo amplío ese nodo, ¿sí? Lo puedo llamar servidor. Y dentro de ese servidor, ¿yo qué puedo tener? Una aplicación, un código que sea gestionar caballos. Hice un pequeño programa para hacer la gestión de caballos, otro para la gestión de ventas y otro para la gestión de clientes. Hice eso. Tengo una basecita de datos. Todo eso lo tengo montado en el servidor. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener diferentes nodos, uno que se va a llamar usuario 1, usuario 2, usuario 3, y esos usuarios van a acceder al servidor muy posiblemente a coger cualquiera de estos artefactos, gestión de caballos, gestión de ventas, gestión de clientes, ¿sí? Ingresar a la base de datos. Aquí tenemos otro ejemplo de este diagrama. Y vemos aquí un nodo y ese nodo se va a llamar servidor de lógica de negocio. Adentro va a tener un artefacto que se llama objeto de negocio y gestión de datos que va a estar conectado externamente a una base de datos relacional. Aquí voy a tener otro nodo que se va a llamar servidor de departamento y va a tener algunas utilidades. Voy a tener otro nodo que se va a llamar cliente y que va a tener la interfaz gráfica. Entre estos dos nodos van a estar conectados por IP, o sea, por direcciones IP. O sea, 10, 0, puede ser 10.5.4.21, ¿sí? Lo que asigna la empresa para esa dirección IP. Y voy a tener una configuración de red para una red WAN. Acá yo veo el servidor de departamento que a su vez se va a conectar internamente con un nodo que se va a llamar impresora láser. Mire que una utilidad de ese servidor es que maneje la impresora. Y ahí va a ser un monitor de teleproceso y esos dos elementos van a poder estar conectados a través de una dirección IP. Lo mismo va a ocurrir con el cliente que se va a unir al nodo de servidor de departamento donde va a encontrar algunas utilidades, así como por ejemplo cuando ustedes se conectan desde su casa para trabajar con el Windows 360, pues entran allá ¿qué? A un sitio y ese sitio a través de la interfaz gráfica los va a conectar con un servidor que va a tener las utilidades, en este caso las de ofimática. Y a partir de eso, pues ustedes van a hacer esos nodos de cliente. ¿Listo? Aquí vemos otro ejemplo de este diagrama. Tenemos acá un nodo que se llama servicio web, va a tener unos artefactos que se llaman servicio web. Aquí yo voy a ver que hay dos nodos, uno que se va a llamar base de datos de servidor y otro que se va a llamar usuario cliente, y voy a tener internamente un artefacto y ese artefacto va a ser una base de datos MySQL, SQL, SAMP, la que yo quiera, y en la de cliente voy a tener un navegador y voy a tener HTML5. Y pues esto lo voy a hacer, este servidor web con este servidor cliente, pues lo voy a poder unir a través del protocolo de conexión que se hace a través del puerto 80
o 8080, y el protocolo se llama HTTP, que es básicamente un protocolo que nos permite manejar la parte de seguridad. ¿Listo? Y esos serían los diagramas que nosotros, acá hay otro ejemplo, ¿sí? De estos diagramas de despliegue, ¿sí? Entonces acá tengo el servidor, el nodo de un banco, el estado real de un banco, acá una máquina individual y veo pues también los elementos de conexión con TCP/IP, veo las billeteras, veo cómo el cliente entra y se hacen diferentes acciones ahí. ¿Listo? Entonces, estos son los diagramas que nosotros deberíamos tener dentro de ese informe, dentro de esa evidencia, que son el diagrama de paquetes, el diagrama de componentes, el diagrama de nodos, el diagrama de secuencias, ¿sí? Estos 4 diagramas son los que yo debo tener como resultado en mis evidencias. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Sí, Leandro. Hice una pregunta. ¿El diagrama de nodos es el mismo diagrama de despliegue, sí? ¿O es distinto? Eh, Ahí, si tú lo ves, miremoslo acá. Mira, el de nodos viene con la cajita acá. Mientras que el de despliegue, en vez de ser como una cajita tridimensional, es una cajita plana. Espérate un momentito. Acá, espérate, aquí. Ahí, ¿dónde lo tengo? Pues sí, o sea, espérate, ahí lo tenemos, o sea, el de despliegue lo podemos tener así en esta cajita de acá, como lo tenemos, sino que el anterior, que era el de componentes, sí es con la cajita plana. Entonces sí podemos decir que el de despliegue y el de nodos es exactamente el mismo. ¿Listo, Leandro? Listo, hice una pregunta. Y ese, o sea, este que estamos viendo, despliegue de nodos, es prácticamente es como, o sea, digámoslo así, es como físicamente uno desarrolla la arquitectura, digámoslo de alguna forma, porque como Exactamente. Sí, y, Leandro, y así es. tengo una duda porque el de clase, perdón, el de clase, no, el de espérame, el de componentes, sí, el diagrama, perdón, el diagrama de El de paquetes. componentes, sí. Tengo una duda entre el diagrama de componentes y el de paquetes. Pues es que el de paquetes, o sea, digámoslo así, pues es lo que entiendo, pues no sé si sea lo correcto. Digamos, yo tengo Sí. unas clases, esas clases, digamos que me van a funcionar para determinados módulos. Esos módulos, pues los agrupo en paquetes, y ese sería como mi diagrama de paquetes, o sea, por Ajá. módulos del sistema. Ahora, lo que yo no entiendo, digamos, el de componentes, pues digámoslo así, si el de Tiene que ver con paquetes. las interfaces, Leandro. Tiene que ver con las interfaces. Si te diste cuenta que en ese diagrama nosotros decíamos las interfaz que recibe y la que ofrece, ¿te acuerdas que Sí, 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 ahí sí, el del dijimos email. eso? Sí, del email. Mira, ¿sí ves? Entonces yo lo que digo es, bueno, mi software va a tener unos componentes, ¿sí o no? Y esos componentes van a tener que estar mediados por algún tipo de interfaz, ¿sí? Para que el usuario pueda actuar con ellos. ¿Mm? Entonces, mira que este diagrama de componentes termina ajustándose o puede llegar a ser útil con el diagrama de quién, de secuencia de los 3 servicios, ¿sí o no? Porque entonces aquí por ejemplo, en este podría uno tener un componente donde el lobo sopla, pero para que sople se necesita una interfaz, ¿sí? Que en este caso es física, que sea la casa de ladrillos o que sea la casa de pajita, ¿sí me entiendes? Sí, 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 ya más o menos sí. Sí, o sea, este es más como hacia las interfaces. Es que Hacia pensé las que, interfaces. pensé que en el de paquetes también se podían meter interfaces, pero no, pues sí, este No, va más como hacia y como me dice, pues sí es parecido al de secuencia. Y es curioso porque el de secuencia se parecía al de actividades, pero el de sí, secuencia creo que tiene la diferencia de, bueno, pues es que el de actividades era parecido, porque pues el de actividades es como un diagrama de flujo y prácticamente va a dar una es un secuencia, entre diagrama de comillas. flujo. Ajá, Pero este como que lo que lo diferencia sería de pronto los actores, de pronto, sí, mm,
Sí, creo, yo creo que Y mirar una línea de tiempo. Si tú te das cuenta, tiempo. cuando nosotros mirábamos lo del cerdito, o sea, nosotros lo que mirábamos era unas líneas de tiempo, ¿sí? Como cuánto dura esa acción y qué voy a hacer en esa acción. ¿M? Sí, claro, y el otro no tiene Entonces, líneas de tiempo. Sí, ajá, no tiene línea de tiempo. Ujú. Sí, listo, listo. exactamente. Ahora bien, mira que nosotros aquí vemos unos hitos que son un poquito más, mira acá, estos que son más pequeños, mientras que estos son más largos. Mira cuán grande es, mira todo lo que ocurrió. Y es porque el lobo la estuvo luchando de tumbar la casa, tuvo que hacer muchísimas acciones, ¿sí? Mientras que con el primero se tragó a ese pobre lobito, a ese pobre cerdito de una, ¿sí o no? ¿Qué decía el de la casa de paz? No sabía Ajá, que se en decía cambio eso. en la última la luchó y no la logró. ¿Sí? Entonces, mira que aquí nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho eventos y aquí tenemos apenas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Sí, 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 ya lo veo. Claro. Ujú. Ujú. Listo. ¿Alguna otra cosita más? Que tengan duda, pregunta, inquietud. Al inicio de la grabación, para los que llegaron tarde, están como el recuento de todas las evidencias. Ahí hay una evidencia que tiene que, les digo que por favor que coloquen los diferentes diagramas de despliegue, componentes, de pronto me quedó faltando. Ahí recuerden colocar diagrama de actividades, diagrama de secuencia, diagrama de componentes, diagrama de nodos o despliegue, sí, coloquen como los 4 diagramas y a esta altura nosotros ya tendríamos alrededor de unos 7, los 7 diagramas hechos del modelado UML. ¿Listo? Listo, ¿Listo? Inge. ¿Listo? Bueno, entonces como que esa es como la partecita. Por favor, revisen lo que les coloqué allá en el correo, en el cronograma, no se dejen colgar tanto, por favor, que es esa parte de los, eh, de los patrones de diseño, ¿sí? Ustedes recuerden que yo aquí les estoy diciendo que existen esos patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Échenle una leída a eso e identifiquen qué posibles patrones, aquí hay unos muy bonitos, ¿sí? ¿Qué posibles patrones pueden eh, estar utilizando? Miren que aquí, por ejemplo, hay uno, este que es el primero, que es el de el método de factoría para interfaces gráficas y programación. Miren que esto tiene que ver tanto con el modelado. Esto solamente es para la interfaz gráfica, solamente funciona para interfaz gráficas. Entonces, los patrones de diseño, haga de cuenta que son como los casos de factorización. Es la forma de cómo uno soluciona ciertos problemas algebraicos, pero ya hay un método si uno ve cierta estructura de un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este patrón de diseño, que es un patrón de diseño creacional y es el de método factory, dice que yo voy aquí, uno de los ejemplos clásicos dice, oiga, mire, usted va a hacer una aplicación de logística, ¿sí? Y van a haber muchos camiones y todo eso, y usted va a tener que añadir todo eso en código. Entonces llega y dice acá, miren, él plantea el problema y la página es muy chévere por eso. Dice, imaginen que está creando una aplicación de gestión logística. La primera versión de tu aplicación solo es capaz de manejar el transporte en camión, por lo que la mayor parte de tu código se encuentra dentro del camión. O sea, esta empresa es de logística. Piensen que Amazon no piense sino en enviarle todo por camión. Pero si ustedes ven las necesidades, de pronto habrá necesidad que algunos envíos tengan que atravesar el mar o hayan algunos envíos que sean más rápido enviarlo por aviones o algunos envíos que sean más fáciles de enviarlos por tren. ¿M? Pero inicialmente en el problema, usted no se le ocurrió, sino que todo lo iba a mandar por camión. Entonces usted dice, ay, no, espera un momentico, que esto se me eso. Entonces llega y dice, ay, no, yo voy a manejar la logística, pero yo tenía camiones, ¿sí? Pero mire, también voy a manejar logística acuática, logística terrestre, ¿sí? Y a partir de eso usted ha creado una clase, esa clase va a tener elementos comunes. ¿Se acuerdan cuando veíamos la superentidad que heredaba información hacia cada una de esas? Va a tener algunos elementos donde
va a heredar, va a tener elementos propios, va a evitar que se tenga uno que duplicar código, ¿sí? Y hace como una explicación de cada uno de esos. Entonces dice, mire, usted va a tener una interfaz de transporte donde usted va a hacer entregas por tierra en una caja y entregas en mar en un contenedor. Mire que ya le va aumentando como elementos característicos a eso. Y acá, usted, ese diseño inicial de la app, usted dice, ya no solamente son camiones, yo voy a tener una parte que va a ser la logística de tierra y la logística de agua. Y a partir de eso, usted ya crea una estructura y va a crear una clase. Por eso era tan importante cuando estén, allá hay una evidencia que yo les digo que pongan los ejemplitos de Java, que yo les colocaba, creo que acá, ¿sí? Y les decía, miren cómo se crea una clase en Java y todo eso para que ustedes puedan entender el código. Aquí ustedes ven como que toda la estructura y esa estructura es una forma de solucionar ese tipo de problemas cuando ustedes tengan y hay una especie de pseudocódigo, ¿sí? Para poderlo hacer, que se puede aplicar y ya después uno puede aplicar ese patrón de diseño dependiendo del lenguaje de programación que esté trabajando, Java, PHP, ¿sí? Entonces uno tiene ya esa solución cuando se le presente ese tipo de problema como el que nos nombraron, que necesito crear, diversificar algún objeto y a partir de eso construyo el código. Entonces, por eso en la evidencia yo les digo, aquí hay una donde les digo que en la evidencia número 5 de carácter grupal, que identifiquen también los patrones de diseño, identifiquen los patrones de diseño y aunque no los van a codificar de una vez, para las soluciones que se puedan presentar dentro de esas interfaces gráficas que ustedes tienen. ¿Listo? Estoy. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna otra inquietud, entiendo que algunos de sus compañeros no pueden asistir porque se encuentran, pues, en los términos modernos se dice, laburando. O trabajando, pues que por favor se remitan a ver las evidencias. ¿Listo? Yo sé que allá Solange está trabajando, sé que Felipe y Chile de alguna forma están trabajando, Leandro y pues Eliezer están trabajando ahí con su compañerita, no es con Girley, sino con Blanca, ¿sí o no? Con Jenny. Leandro, Con Jenny. Jenny, ay Dios mío, con Jenny, ajá. Entonces, porfa, tengan en cuenta las especificaciones que se están dando para que puedan sacar sus evidencias y por favor, muévanse en entregar las evidencias, no se dejen colgar. Bueno, listo. Listo, Inge. Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por haber asistido. Voy a detener la grabación y espero pues que